Bueno, espero que ya hayan realizado el algoritmo de los pasos que siguen ustedes para ir a la escuela desde que se despiertan hasta que llegan al salón. Espero que también ya lo hayan subido al Google Classroom. Y bueno, ahora vamos a seguir. El algoritmo que acaban de hacer, que espero que ya lo hayan hecho, es un algoritmo, como les digo, no computacional, que no sigue en particular ninguna metodología, solamente cumple con tres características, las que ya vimos, ¿no? Y recuerden que esas pueden venir en el examen: preciso, definido y finito, las tres características que debe cumplir todo algoritmo. Entonces, ahora lo que vamos a ver dentro de este tema de lógica de programación, que recuerden que es la base de lo que todo programador debe de saber. Estos son las bases teóricas de todos aquellos que quieren dedicarse a la programación. Espero que en el caso de ustedes haya más de uno o de dos o de tres de ustedes que se quieran dedicar a esto. Y bueno, lo que procede ver dentro del bloque 1 es la metodología de solución, es decir, ya enfocarnos en una metodología, es decir, respetar ya más pasos, más características, más elementos que deben cumplir con los algoritmos que vamos a estar realizando de aquí en adelante. No confundir esta metodología de solución con la metodología que estamos viendo en el submódulo 1. En el submódulo 1 es una metodología para el desarrollo de software. Son dos metodologías distintas. Esta metodología es de solución. ¿Para qué? Para solucionar un problema. Recuerden que los algoritmos son un conjunto de pasos especificados para llegar a una solución de un problema. Entonces, para hacer estos algoritmos tenemos que respetar una metodología de solución, además de las características que ya vimos. Y lo primero que vamos a ver dentro de la metodología de solución, que son varias cosas, lo primero que vamos a ver son las partes de un algoritmo, ¿sí? Son muy sencillas. De hecho, las partes también se llaman muy sencillas, y de hecho estas partes coinciden con las etapas que la información o que los datos dentro de un proceso computacional siguen para poder ser, digamos, no quiero decir procesados porque una de las partes es proceso, pero para que esa información sea manipulada por una computadora, vamos a decir así, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son tres partes, son tres las partes que debe cumplir todo algoritmo, y esas partes son entrada, proceso y salida. Yo espero que ya hayan visto, o que esto les sea familiar con las etapas del proceso de la información o de los datos cuando entra en una computadora, ¿no? La entrada por medio de, no sé si lo recuerden, espero que sí, los dispositivos de entrada. Cualquier dispositivo de entrada que haya en una computadora, puede ser un mouse, puede ser un teclado, puede ser una pantalla touch, puede ser un micrófono, un escáner, una cámara, etcétera, etcétera. La información por medio de esos dispositivos se le da entrada, luego la información se procesa. ¿Quién la procesa? La computadora, ¿no? Y luego se le da salida, y la salida pues es el resultado de esa información. Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros queremos elaborar un documento en la computadora, lo primero que tenemos que hacer es darle entrada a la información que va a tener ese documento. ¿Por medio de qué le damos entrada? Por medio del teclado. Tecleamos, las palabras se van plasmando, digamos, en el documento, y ahí estamos haciendo una entrada. Luego procesamos esa información. ¿Cómo procesamos esa información? Pues al darle formato al texto, al darle color, a ponerle imágenes, etcétera, etcétera. Ahí estamos realizando un proceso que incluso ese proceso se puede guardar. Nosotros le damos archivo, guardar, y se guarda en la computadora, y luego le podemos dar salida. ¿Cómo le damos salida a ese proceso y a esa entrada que acabamos de hacer? Pues imprimiendo el documento, mandándolo por internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas son las partes fundamentales del proceso computacional, que coinciden con las partes de un algoritmo, que son estas mismas: entrada, proceso y salida. Y la actividad que sigue, que es la actividad 5, trata de que ustedes hagan un esquema sencillo de las partes de un algoritmo, ¿sí? Entonces
vamos a ver. Yo lo que les recomiendo es que primero pongan atención a lo que vamos a hacer, a la explicación que voy a dar. No me tardaré más de 10, 15 minutos a lo mucho. Esperen a que termine la explicación y luego ya cuando puedan ustedes controlar el video, ya cuando lo puedan reproducir, porque recuerden que ahorita lo que está haciendo el video es estrenándose, no lo pueden controlar, no lo pueden retrasar, adelantar, etcétera, etcétera. Pues ya cuando puedan, ahora sí hagan el esquema y de una vez lo suban a la plataforma de Google Classroom para que se los pueda yo revisar más adelante. Bueno, vamos a ver entonces las partes de un algoritmo. El esquema que van a hacer ustedes es un esquema libre, ¿sí? Pueden seguir la forma en que lo realicen, es libre. Si tienen alguna duda, pues bueno, ahí estoy conectado yo en Facebook. Vamos a ver de qué van, cómo son cada una de estas partes del algoritmo. Vamos a empezar con la primera, que es la entrada, es decir, son los datos que se requieren para obtener los resultados esperados, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo también y ese ejemplo lo pueden incluir dentro del esquema. Para empezar, la entrada es eso, los datos que se requieren para obtener los resultados esperados. Para todo algoritmo, para toda problemática que nosotros vayamos a solucionar, requerimos de cierta información, de ciertos datos o de ciertos elementos para poder tener los resultados esperados, ¿sí? Espérense al ejemplo para que lo entiendan mejor. Pero recuerden que esto también es tema de examen y que puede esto venir en el examen como dentro de las partes de un algoritmo. Son los datos que se requieren para obtener los resultados esperados. Recuerden que el examen va a ser en la computadora, pero igual va a tener opción múltiple. Entonces las tres opciones A, B, C puede ser entrada, por salida, la D ninguna de las anteriores y bueno, ustedes tendrán que elegir la adecuada. En este caso es entrada. Esto es la entrada. Luego seguimos con proceso. ¿Qué son los procesos? Pues son aquellos necesarios para obtener la solución del problema o la situación planteada, ¿sí? La información con la que se le dio entrada al algoritmo luego se procesa, ¿sí? ¿Qué es el proceso? Pues cualquier cosa que se haga con la información que a la que se le dio entrada. Puede ser una suma, puede ser una multiplicación, puede ser la elaboración o el desarrollo de una fórmula. Pueden ser incluso muchísimas operaciones, no sé, desde algo muy sencillo como una suma, una resta, hasta operaciones muy, muy complejas, matemáticas, lógicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el proceso y por último la salida, es decir, los resultados arrojados por el proceso como solución, ¿sí? Es decir, tú me diste una entrada, yo esos datos que me diste de entrada yo los procesé y el resultado se da mediante la salida. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy sencillo que respeta las características de los algoritmos, ya esta parte de la metodología de la solución, que son las partes de un algoritmo, que es este algoritmo, que es un algoritmo de 5 pasos, muy sencillo, que es el algoritmo de la sumatoria de dos números, ¿sí? Vamos a ver cuál es la entrada dentro de este algoritmo, cuál es el proceso y cuál es la salida, ¿sí? Y mucho ojo con esto y también por favor pongan especial atención en cómo está expresado el algoritmo. Vean que se cumplen las tres características, tiene los números, tiene un inicio, tiene un fin y cada que ustedes ejecuten o cada que ustedes lleven a cabo cada uno de los pasos de este algoritmo siempre van a obtener el mismo resultado. ¿Y cuál es ese resultado? La sumatoria de dos números, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la entrada y es esto. La entrada es el paso número 2, leer A, B. ¿Qué se está haciendo aquí? Leer los valores de las variables A y la variable B. Ustedes ya saben lo que es una variable. Una variable es vamos a llamarlo así, un espacio de memoria, por así decirlo, si estamos trabajando en la computadora, que guarda información, ¿sí? Yo les puedo poner el ejemplo de lo que vimos en tercero. Cada una de las celdas que veíamos en Excel tomaba el papel de variable y el valor que nosotros le poníamos dentro de la celda era lo que varía esa variable o esa celda, que se llamaba de alguna forma A1, E47, I28, no sé. En este caso las variables 2 que estamos utilizando son la variable A y la variable B.
cuando nosotros vamos a darle entrada a datos en el algoritmo, tenemos que utilizar la palabra leer. Es una de las palabras reservadas que vamos a utilizar. Más adelante, dentro de la metodología de solución, hay una parte en donde se ven las palabras reservadas. Ya conforme a la marcha y vamos avanzando en la metodología de solución, estamos conociendo palabras reservadas. Aquí, de hecho, tenemos 4 palabras reservadas. 2 que ya habíamos visto en los algoritmos que hicimos, en el del cine y en el de para ir a la escuela, que son inicio y fin. Y aquí, en este ejemplo, ya estamos viendo otras 2 palabras reservadas, que son leer e imprimir, ¿sí? Pero bueno, vamos a establecerlo ya de manera formal en una actividad más adelante. Por lo pronto lo estamos viendo dentro de este ejemplo. Lo que se está haciendo en la entrada, repito, es leer 2 variables A y B. Dentro de la instrucción de la lectura, de leer, cuando son varias variables, esas se separan con una coma, ¿sí? Así como está plasmado aquí. Leer, espacio, A, coma, espacio, B. ¿Sí? Entonces, esa es la entrada. Seguimos hacia el proceso. En el proceso, asignamos a la variable suma el valor de la variable A más la variable B. En el proceso ya intervienen 3 variables. 2 que se leyeron y una más que se está agregando en el proceso para guardar el valor de la suma de las 2 variables que se leyeron. En este caso, A más B. Si se fijan, hay otra parte ahí de metodología que vamos a utilizar, que ustedes por cierto ya conocen, que son operadores. Tenemos 2 operadores aquí, un operador de comparación, que es el signo de igual, y un operador aritmético, que es el de la suma. Eso lo vimos en tercer semestre, espero que no se les haya olvidado, ¿sí? Porque en aquel momento lo vimos para Excel, pero aquí se podrán dar cuenta ustedes que en informática, no solamente en informática, en todas las ciencias, ¿no? Lo que aprendo en una vertiente de la ciencia me va a servir para otra vertiente de la ciencia, y primero lo aprendí para hoja de cálculo y ahora eso mismo me está sirviendo para ver lógica de programación, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí son operadores en acción junto con variables, y lo que se está haciendo en este proceso es asignar a la variable suma el valor de la variable A más la variable B. Y en el último paso de la parte del algoritmo, no del algoritmo sino de las partes del algoritmo, que es la salida, es imprimir la variable suma que contiene la sumatoria de los valores A y B, ¿sí? Entonces lo que se está haciendo aquí es imprimir. Esa es otra palabra reservada que vamos a utilizar. Cada que le queramos dar salida a algún dato va a ser con la palabra imprimir. Lo que estamos haciendo aquí es imprimir suma, ¿sí? Suma tendrá algún valor. Vamos a darle miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a realizar el algoritmo de forma que vayamos haciéndolo, pero con datos, vamos a decir datos reales, ¿sí? Vamos a hacer el primero, el de la entrada. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a hacer el ejemplo de la ejecución del algoritmo, ¿sí? Vamos a poner aquí la entrada. Estamos leyendo A y estamos leyendo B. Cada que se lee se le asignan valores a las variables. Entonces A vamos a decir que vale 3 y B vamos a decir que vale 5, ¿sí? Entonces, cuando leemos, asignamos a las variables valores. A vale 3, B vale 5. Ahora, vamos al proceso. Vamos a pasar los datos del proceso, que son estos. Dice, en el proceso se asigna a la variable suma el valor de la variable A más la variable B. ¿Cómo se vería esto en la ejecución del algoritmo? Se vería así como suma igual
a lo que vale A. ¿Cuánto vale A? 3. Más lo que vale B. ¿Cuánto vale B? 5. ¿Sí? Ahí está. Ahí asignamos a la variable suma lo que vale A más lo que vale B. Y ahora vamos a la salida, que es la impresión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir la variable suma, que contiene la sumatoria de los valores A y B. ¿Cuánto es lo que vale A? 3. Y lo que vale B, 5. 3 más 5, ¿cuánto da? 8. Ese sería el resultado del algoritmo, ¿sí? La primera vez que lo estamos ejecutando con estos datos, ¿sí? Vamos a volver a ejecutarlo, ¿sí? Ahora con otros datos. A ahora va a valer 20 y B va a valer 200, ¿sí? A va a valer 20 y B va a valer 200. Es lo que estamos haciendo en la lectura. Ahora, el proceso. A ya no vale 3, ahora vale 20. Y B ya no vale 5, ahora vale 200, ¿sí? Quiere decir que en el proceso se le asigna a la variable suma el valor de la variable A más el valor de la variable B. ¿Cuánto debe valer ahora suma? Ahora suma ya no vale 8, ahora vale 220, ¿sí? Ese es el resultado del algoritmo. El resultado que estamos obteniendo cada vez que ejecutemos el algoritmo es el mismo, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a los números, me estoy refiriendo a lo que estamos obteniendo con esos números. ¿Qué es lo que estamos obteniendo con esos números? La sumatoria de esos dos números, lo que dice aquí, esto. Tomando como ejemplo el algoritmo de la sumatoria de dos números, ¿sí? Tenemos que todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, en base a esto, van ustedes a realizar el esquema, ¿sí? Para el esquema pueden tomar en cuenta, bueno, forzosamente tendrán que tomar en cuenta las partes que son entrada, proceso y salida, la definición de cada parte, que es esta en caso de la entrada, esta en caso del proceso y esta en caso de la salida, y pueden de alguna forma, no sé, ustedes sabrán cómo lo hacen dentro del esquema, hacer o tomar en cuenta el ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer para esta actividad 5 en esta segunda hora de martes 29 de septiembre. Espero que no les hayan quedado dudas y si fue así, por favor, háganmela saber. Estoy conectado en Facebook, ahí estoy disponible para ustedes. Por favor, bueno, les quedan más o menos la mitad de la clase, unos 25 minutos para elaborar el esquema y de una vez subirlo a la plataforma de Google Classroom para que ya vayan teniendo esas actividades. Por favor, no dejen pasar las actividades, súbanlas por favor en el día en el que las hacemos para que no se les vayan acumulando y luego tengan mucho trabajo por realizar, ¿no? Y de esta forma también puedan darle salida a las actividades de las otras materias que están llevando en este quinto semestre. Bueno, entonces los dejo trabajar, estoy conectado en Facebook por cualquier duda.